Hola, nosotros somos Carolina, Mafe, Angélica y María Paula, y el día de hoy les hablaremos sobre el gravamen a los movimientos financieros o más conocido como GMF. Vamos a comenzar. El gravamen a los movimientos financieros, según el Estatuto Tributario, es un impuesto instantáneo de orden nacional que se aplica a las transacciones financieras que realizan los diferentes usuarios del sistema. Además, su administración está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales denominada DIAN, que es una entidad que desarrolla labores de investigación, control, determinación, discusión, cobro, devolución y demás facultades otorgadas a través del Estatuto Tributario. Ah, ya veo, pero ¿cuál es el origen de este gravamen? Yo te puedo responder. Como todos los tributos, la adopción de este gravamen se fijó con el principal objetivo de contribuir significativamente a la mejora de recaudos tributarios en el país. Sí, además, según la DIAN, a mediados de la época de los 70 se propuso el GMF como un remedio a los efectos nocivos de la entrada y salida de los flujos de capital especulativos de corto plazo en las economías nacionales. En este orden de ideas, su objetivo inicial era desmotivar a los inversionistas, ya que gracias a la imposición de este tributo, el recibir ganancias solo era posible al realizar grandes cantidades de operaciones diarias. En otras palabras, este gravamen no fue creado para perjudicar el flujo de capitales para la inversión productiva, ya que no afecta de forma considerable el flujo de capitales a mediano y largo plazo, sino que surgió con el fin de desincentivar transacciones especulativas sin perjudicar el comercio internacional. Ah, ya comprendo un poco mejor. ¿Alguno sabe cuáles son los hechos generadores de dicho gravamen? Espera, pero antes, ¿qué es un hecho generador? El hecho generador es aquella condición que le da nacimiento a la obligación tributaria, es decir, es el mecanismo del cual se vale la ley para crear la relación jurídico-tributaria con el sujeto pasivo. Además, específicamente para este tributo hay muchos hechos generadores que se encuentran citados en el artículo 871 del Estatuto Tributario Nacional. ¿Alguno quiere leerlos? Yo quiero, ya los encontré. El estatuto menciona que el primer hecho generador del GMF es la realización de transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en las cuentas corrientes o de ahorros, cuentas de depósito en el Banco de la República, tarjetas de prepago, saldos positivos en las tarjetas de crédito y depósitos electrónicos. Además, se consideran como hechos generadores los giros de cheques de gerencia y los débitos a fondos de inversión colectiva, que consisten en el traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas entre copropietarios, así como el retiro de estos derechos por parte del beneficiario, inclusive cuando dichos traslados o retiros no estén vinculados directamente a un movimiento de una cuenta corriente. También constituyen hecho generador del impuesto los desembolsos de créditos y los pagos derivados de operaciones de compensación y liquidación de valores, operaciones de reporto simultáneas y transferencia temporal de valores, operaciones de derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios u otros commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de los participantes realizados a través de sistemas de compensación y liquidación cuyo importe se destine a realizar desembolsos o pagos a terceros, mandatarios o diputados para el cobro y o el pago a cualquier título por cuenta de los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o Economía Solidaria, según el caso, por conceptos tales como nómina, servicios, proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones. Por otra parte, los desembolsos de créditos abonados y o cancelados el mismo día también se consideran hechos generadores y tratándose de giros provenientes del exterior, el gravamen a los movimientos financieros se causa a cargo del beneficiario de la operación cambiaria cuando el pago se realice en efectivo superior a 60 VT, en cheque al que no se le haya impuesto la restricción de para consignar en cuenta corriente o de ahorros del primer beneficiario, o cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de los recursos mediante mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de ahorros o contable. Finalmente, también constituye hecho generador la disposición de recursos sobre las cuentas corrientes o de ahorros de titularidad de las SEDPES, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, para el pago a terceros por conceptos tales como nómina, servicios proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones.
Muchas gracias por tu ayuda. Espero que a todos les haya quedado claro. Por otro lado, creo que es importante hablar acerca del concepto de causación de dicho gravamen, aspecto que se resalta en el artículo 874 del Estatuto Tributario Nacional, en donde se propone que el GMF es un impuesto instantáneo que se causa en el momento en que se produce la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Hay que tener en cuenta además que la base gravable del GMF está compuesta por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos, aspecto que implica que el valor del GMF completa el valor del IVA, lo que se puede entender mejor por medio de un ejemplo. Supongamos que una entidad bancaria cobra una comisión a un usuario, sobre la cual se le genera un IVA del 19%, puesto que se efectúa un débito a la cuenta corriente o de ahorros que la persona posee en el banco. Entonces, el valor del GMF se calcula sobre el monto de la transacción más el valor monetario del IVA cobrado dentro de la misma, es decir, al valor nominal que arroja el total del monto, se le genera el gravamen a los movimientos financieros, gravando el 4 pesos por cada 1.000 pesos dentro del valor total de la transacción. Se me había olvidado mencionar, ¿alguien sabe algo acerca del sujeto pasivo y activo del gravamen GMF? Yo encontré algo acerca de los sujetos pasivos. Estos sujetos dentro del gravamen a los movimientos financieros hacen referencia a los usuarios y clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria, así como los clientes de las entidades vigiladas por el Banco de la República. Sin embargo, cuando se trata de retiros de fondos que manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo será el ahorrador individual beneficiario del retiro. Súper interesante. Yo también encontré algo acerca de los sujetos activos del gravamen. Estos, en materia tributaria, son la persona beneficiada con el pago del impuesto. En este orden de ideas, semejante al riesgo de tributos, para el caso del gravamen a los movimientos financieros, el sujeto activo es el Estado mismo. Ah, ya veo. Poco a poco va quedando más claro este concepto. En cuanto a la tarifa aplicable a este gravamen, quiero compartirles una información muy importante. Inicialmente, este tributo surgió como una contribución temporal con la tarifa del 2 por mil. Posteriormente, se convirtió en un impuesto permanente con la Ley 633 del año 2000, en donde la tarifa se elevó al 3 por mil. Sin embargo, la Ley 863 del 2003 incrementó dicha tarifa al 4 por mil de manera temporal entre los años gravables 2004 a 2007. Luego, la Ley 1111 de 2006 determinó la tarifa 4 por mil a partir de este último año. Por otro lado, la tarifa del gravamen a los movimientos financieros irá reduciendo gradualmente, como especifica el Grupo Bancolombia en uno de sus informes. Del año 2015 al 2018 se aplicará la misma tarifa 4 por mil, mientras que para el año 2019 se aplicará la tarifa 3 por mil. Asimismo, para el año 2020 aplicará la tarifa 2 por mil y para el 2021 la 1 por mil. A partir del 2022 aplicará la tarifa 0 por mil. ¿Alguno sabe cuándo se declara el gravamen a los movimientos financieros? Claro, en la reforma tributaria estructural, dentro de la Ley 1819 de 2016, se estableció que durante el 2017 las declaraciones deberán realizarse por la Superfinanciera y la Supersolidaria de forma semanal. Me quedó súper claro, gracias, pero tengo una pregunta. ¿Sobre qué trataba esa reforma que mencionaste? Sí, yo te puedo explicar. Mira, la reforma tributaria establecida en la Ley 1819 de 2016 nombró algunos de los aspectos que se mencionaron anteriormente, como la continuación de la estipulación de la tarifa del gravamen 4 por mil y la propuesta del nuevo hecho generador del impuesto a los movimientos créditos, débitos y o contables que constituyen una sola operación gravada en cabeza del cliente de la entidad financiera. Y además se determinó que las sociedades podrán marcar como exentos del gravamen a los movimientos financieros hasta 5 cuentas corrientes o de ahorro o cuentas de patrimonio autónomos cuyo objeto sea el recaudo, desembolso y pago del fondeo de las mismas. Demasiado útil esa información. ¿Y saben qué, niñas? Antes de despedirnos es muy importante contar que la sanción por no declarar dicho impuesto se estableció en el 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse. Hasta la próxima.